Hola amigos, hola amigas. Soy Luca Lers, soy geógrafo, doctor en la Universidad de Ginebra y estoy hoy acompañado por mi amigo y colega Sylvain Lesage, que dejo presentarse. Sí, buen día, yo soy Sylvain Lesage, doctor en matemáticas aplicadas y actualmente trabajando independientemente como desarrollador de visualización de datos y análisis de datos. Ambos compartimos muchos años de trabajo y de experiencia en Bolivia. Trabajamos en temas de acceso a la información, de gobierno electrónico y obviamente en mi caso también en investigación social y territorial sobre toda la realidad de este muy bello país que queremos mucho. Nos sentimos, bueno, yo no soy boliviano, pero me siento boliviano y Silván tiene la suerte de ser doble nacional y por lo tanto estamos muy preocupados por lo que está pasando y eh, queremos que lo que está pasando a raíz de la elección presidencial del 20 de octubre de 2019, con esta zozobra que se generó a partir de un conteo parcial, que es el TREP, que mostró la posibilidad de que exista una segunda vuelta. Sin embargo, este resultado se revertió pocas horas después al retomarse este conteo parcial y mostrar que había cambiado radicalmente el resultado, dando al final una ventaja suficiente al candidato saliente, el presidente Evo Morales, para que no se dé una segunda vuelta. Este resultado es cuestionado por una parte de la sociedad boliviana, y nosotros quisimos entender si era coherente con lo que sabíamos de este país, o sea, que existía una base social rural, periurbana, históricamente invisibilizada, que quizás en un primer tiempo no aparecía en los resultados porque un sistema de conteo inmediato como es el TREP, mediante tecnologías de la información digital, quizás no tenía la capacidad de reflejar de forma proporcional lo que sería el voto del campo y el voto urbano. Eh, a partir de esta hipótesis, Silván hizo un trabajo de análisis de datos que le dejo desarrollar y después mostraremos un poco los resultados que hemos podido identificar. Sí, lo que pudimos hacer es, utilizando datos abiertos, públicos, hacer un análisis. Entonces, los datos que pude utilizar son datos publicados por el órgano electoral, es decir, por un lado, los datos del TREP, descargados del 20 de octubre a las 19:40, es decir, el resultado que daba lugar a una segunda vuelta, así como los resultados del cómputo final, cómputo.oep.org.bo, que se descargó una vez en su versión final. Además de estos datos, utilizamos los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, datos.ine.gov.bo, y en particular datos del censo de 2012, con una clasificación rural y urbana de los municipios, es decir, el INE ha atribuido un indicador rural-urbano a cada municipio, lo que nos permite hacer una clasificación. Por ejemplo, La Paz es urbano y Pachacachi es parte urbano, parte rural, y otros pueblos son típicamente rurales. Y finalmente, para realizar los mapas en geo.gov.bo, las geometrías de los municipios y de los departamentos. Y la metodología que utilizamos fue la siguiente, está descrita brevemente. Listamos en los datos del TREP todas las mesas que habían sido computadas hasta las 19:40. A partir de estas mesas, las separamos en dos grupos, todas las mesas del cómputo final, es decir, las que estaban presentes en el TREP y las que faltaba computar.
Finalmente, agregamos los resultados por municipio, es decir, sumando simplemente los votos del cómputo final, no por candidato, sino el total de los votos emitidos. Y de esta forma hemos asignado cada municipio o al voto urbano o al voto rural según la clasificación del INE. Entonces, te dejo Sí, presente. entonces esto nos permite generar una primer serie de 3 mapas que voy a comentar muy brevemente, que representan la totalidad de votos, independientemente de qué candidato. Dijimos, el mapa del medio es el mapa que muestra este TREP hasta el 83% de votos, o sea, el TREP en su estado de las 19:40 el 20 de octubre, son 5.2 millones de votos que fueron repartidos por el tratamiento que hizo Silván entre un 78% urbanos y un 21,9% rurales. Este mapa sirvió para identificar en el mapa que tenemos a la derecha, que eran los votos que faltaban por contabilizar. Este millón de votos que no estaba en el TREP al momento de interrumpirse el 20 de octubre. Para nosotros es un primer dato muy importante. Primero, es 1 millón de votos, no es poca cosa, y tiene una representación de 33% de votos rurales, pero también una presentación de 66% de votos urbanos. Es interesante saber que a pesar de que, y lo veremos en los resultados finales, que Carlos Mesa gana ampliamente en las capitales departamentales y en muchas ciudades importantes. Sin embargo, no ganó en el Alto, según los resultados finales, y tampoco en municipios como Sacaba y seguramente en algunos distritos de Santa Cruz. Por lo tanto, no es sorprendente que en este millón exista también un voto urbano, pero existe una sustancial parte de voto rural. Ahora, esta gente que no se podía ver, esta Bolivia invisible en el TREP, ¿por quién votó? Finalmente, eso es lo que nos importa para tratar de entender si el cambio de resultado final, o sea, pasar de una posibilidad de segunda vuelta a la no posibilidad de segunda vuelta, era coherente con lo que sabemos de la historia, del territorio de este país y que lo que sabemos de la historia del candidato Evo Morales, o sea, un campesino que llegó a ser presidente y que conserva su base social más que todo en el campo. La coherencia socioterritorial del cambio es un indicador, no es una prueba definitiva sobre lo que tendrá que decir la OEA y la Unión Europea en su auditoría, pero es un indicador de una cierta coherencia en la reversión de este resultado con una sobrerepresentación rural. Entonces, tenemos a favor de Evo Morales en este millón de votos que faltaban, un poquito más de la mitad, 510,000 votos que fueron a Evo Morales, de los cuales un 43% eran rurales, lo que efectivamente confirma nuestra hipótesis. También es interesante ver que a nivel nacional el voto rural total final es un 33,9% de la gente que votó por Evo Morales, si consideramos que el cómputo final actual es la base referencial más confiable que exista. También vemos que en el TREP solamente eran un 31%, con 2.3 millones de votos, que es el mapa de la mitad. Ahora, no tenemos la pretensión de analizar todos los candidatos, pero sí el segundo candidato, que era el más importante y era el que podía estar en una segunda vuelta. Entonces hemos analizado también los votos de Carlos Mesa, que nos muestra que a partir de la
de la extinción del TREP, el 20 de octubre, él recibió todavía 280,000 votos, de los cuales solamente 14% eran rurales y un 85% eran urbanos, confirmando el excelente resultado que realizó este candidato, pero que, según nosotros, también demuestra que existe claramente una implantación cultural, social, urbana, y que Bolivia sigue siendo un país mucho más rural que el resto de los países latinoamericanos, a pesar de que ya las ciudades son mayoritarias. Todavía es un país con entre 35 y 40% de personas que viven en el campo, y estas personas también representan un actor particular, un actor histórico. Entonces, para nosotros era importante demostrar esto, testear esta hipótesis, porque fue una hipótesis que muchos periodistas, muchos políticos manejaron en las últimas semanas, pero al final quedaba una duda si esto era una simplemente creencia o si esto se sustentaba en los datos, y creo que nuestro pequeño trabajo constituye un aporte a un debate un poco menos pasional y quizás un poco más construido sobre realidades sociogeográficas del país. Es una contribución, esto no cierra el debate, esto tiene vocación a abrirlo y también a mostrar que se puede trabajar sobre estos datos. Nosotros hemos simplemente usado los datos que están disponibles y pensamos que otras personas podrán realizar más análisis y hacerse su propia opinión. No sé, Silván, si quieres agregar algunas palabras en conclusión, y felicitarte también por este trabajo que para un simple geógrafo quizás no era tan fácil, pero sabemos que en Bolivia existen muchas personas con capacidades tanto de entender la realidad como para tratar estos datos. Sí, efectivamente son datos públicos que se pueden descargar y hacer el mismo tipo de análisis. También estamos compartiendo en la descripción del video el vínculo hacia ese artículo que hemos redactado. Entonces les invitamos a ir a leer y revisar los datos. Muchas gracias por su atención y esperamos que este video sea útil para todos en Bolivia y también a las personas que desde afuera tratan de entender este bello país.